¿Cómo está? Un nuevo programa de diálogos universitarios y esta vez tomamos como modelo o como ejemplo una facultad que generalmente ha sido considerada como conservadora, como tradicionalista, pero sin embargo es una facultad que se está poniendo al día con los tiempos como lo hace la misma Universidad Nacional de Tucumán. El ejemplo es hablar de una cátedra donde la inclusión es algo que la atraviesa, igual que a los programas de estudio, y eso ya usted la va a escuchar a la decana de la Facultad de Derecho cuando le cuente o cuando nos cuente sobre lo que se hace en esa facultad. Yo lo invito, la facultad tiene, y eso creo que es un modelo que usted puede verlo, cuando uno entra es totalmente antiguo, con esos mármoles de Carrara del siglo pasado, de principios del siglo pasado, y de golpe se abre un edificio moderno, se abre un edificio inclusivo, con accesibilidad para todos, que creo que es la mentalidad que tiene en este momento la Universidad Nacional de Tucumán. No se vaya, nosotros acá, con el equipo del CUPA, de la Secretaría de Comunicación Institucional, lo vamos a llevar este recorrido para que vea, conozca y de alguna manera sienta lo que hace la Universidad Nacional de Tucumán con lo académico, con la investigación y con la extensión. Seguimos, no se vaya. Seguimos en Diálogos Universitarios con el doctor Germán Arce, un joven que es producto de la universidad pública, de la universidad laica, de la Universidad Nacional de Tucumán en este caso, que cursa un doctorado en este momento en España, en la Universidad Carlos III, tiene 2 magíster, está trabajando en 3 universidades del país, tiene militancia. Germán, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. La cátedra Protección Jurídica a las Personas LGBTI, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo trabajan ustedes con esto? En cuanto a los contenidos, esta asignatura está dividida en 3 partes. Tenemos una primera parte teórica, a donde recuperamos los presupuestos epistemológicos de las teorías críticas del derecho y los articulamos con la teoría queer performativo-teatral de Judith Butler para poder establecer los puntos de partida para el abordaje de la segunda parte, es decir, para poder visibilizar cuáles son los rasgos androcéntricos, patriarcales y heteronormativos que tiene el derecho. En la segunda parte, que es un abordaje más bien de tipo normativo, analizamos las normas internacionales, nacionales y provinciales que tienen como objetivo justamente la protección jurídica de las personas LGTBI, principalmente todo este plexo normativo que se fue construyendo desde el año 2010 con la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario a la actualidad. En ese programa, ¿es anual, cuatrimestral? ¿Cómo lo manejan? Es cuatrimestral. ¿Y qué más tienen ustedes, por ejemplo? Sí, la tercera parte justamente de la asignatura es una formación de tipo activista, es decir, es una formación de activismo para el cambio social, porque nosotros entendemos que dentro de las formas de la operación jurídica también existe la del activismo para la transformación social, ¿no? En este tipo de formación lo que proponemos es un abordaje histórico, sobre todo de el movimiento LGTBI de Argentina, surgido en el año 1969 hasta la actualidad, es decir, con una trayectoria de 50 años y sobre todo un abordaje al movimiento y a las conquistas jurídicas del movimiento LGTBI desde el año 82 hasta la actualidad, ¿no? También abordamos cuáles son las posibilidades de desempeño profesional desde el activismo para la transformación social. Por ejemplo, cómo es posible el activismo académico, cómo es posible el activismo judicial, es decir, la interpretación de las normas en favor de los grupos más desfavorecidos y sobre todo, principalmente, cómo es posible el ejercicio de la abogacía social en favor de las personas LGTBI. Y hay como una mirada transversal, ¿no? Porque poner a Judith Butler justamente en esto, que vos sos actor de teatro, también me has contado eso, que no lo he dicho al principio, pero es interesante saberlo porque enriquece mucho la mirada de cómo se trabaja en la cátedra. ¿Surge por qué, Germán? Bueno, en realidad uno de los presupuestos epistemológicos de las teorías críticas del derecho es el de la multi y transdisciplinariedad. Es decir, este posicionamiento teórico nos permite incorporar otro tipo de
disciplinas o propuestas de las ciencias sociales, herramientas de otras ciencias sociales, incluso de las humanidades, para el análisis jurídico. En este caso nos abre las puertas para la inclusión de las teorías de género en el análisis jurídico. Y la teoría queer de Judith Butler es una de las teorías de género, principalmente de los años 90, que nos propone la existencia de algo que se denomina matriz heterosexual. Ella comprende a la heterosexualidad como un régimen político obligatorio que deja de lado y castiga a todas aquellas identidades de género u orientaciones sexuales que no se incluyen dentro de la heterosexualidad obligatoria. Es decir, marca una suerte de discontinuidad entre el sexo, el género, los deseos e incluso las prácticas sexuales, ¿no? Una sociedad con discusiones y tensiones permanentes, digamos. Sí, justamente esto lo que permite es poder visibilizar la matriz heterosexual del derecho, es decir, poder entender cómo es que el derecho se convierte en un discurso constitutivo de las identidades de género y de las orientaciones sexuales, porque justamente en su letra, a lo largo de la historia, ha criminalizado o ha patologizado a las orientaciones sexuales o a las identidades de género no heteronormativas, ¿no? Y justamente todos los cambios jurídicos, políticos y sociales producidos a partir de las transformaciones del derecho son justamente las que permiten evitar la criminalización, evitar la patologización e incluso positivamente utilizar el derecho como una herramienta de transformación y de protección, no solamente de todos los grupos desfavorecidos, sino especialmente de nuestro colectivo. Ahora, fíjate la cantidad de temas que convergen, la cantidad de miradas que tienes que tener para armar un programa como este. Y tiene un antecedente, que es una de las patitas de la universidad, que es la extensión. Brevemente contame cómo fue este proceso que se hizo con extensión para llegar a todo lo que me acabas de contar. Bien. Sí, justamente un proyecto de extensión que se denomina Construyendo Conciencias Sociojurídicas sobre los Derechos de las Personas LGTBI en esta facultad es el principal antecedente de esta asignatura. En este proyecto de extensión, que forma parte del programa permanente de extensión universitaria que maneja la Secretaría de Gestión Institucional a cargo de Martín Rivas, en esta facultad nos permitió una prueba piloto respecto de la educación jurídica, pero en este caso no a los estudiantes de la carrera de abogacía, sino a todas aquellas personas que están fuera de los claustros universitarios, ¿no? A través de una metodología que se llama Street Law o Derecho en la Calle, nosotros decodificamos toda esta información a un lenguaje llano, no opaco, por decirlo de alguna manera, para que todas las personas puedan entender cuáles son los derechos que tiene el colectivo LGTBI y sobre todo las personas que son del colectivo puedan entender cuándo están siendo violentados y a dónde poder denunciar esas cuestiones. Es decir, estamos hablando de educación jurídica en los derechos de las personas LGTBI, pero para los no universitarios. En cambio, en este caso, esta asignatura tiene que ver con formar a los futuros y futuras operadores y operadoras jurídicas para que, una vez graduados, puedan intervenir profesionalmente transformando estas prácticas, ¿no? Para evitar la discriminación adentro de las instituciones jurídicas. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT viene propiciando la inclusión de los contenidos de género desde hace una década, por lo menos, ¿no? Si bien en un principio las políticas fueron más bien de índole institucional, es decir, se creó, por ejemplo, el Observatorio de Género, el Protocolo para el Abordaje de la Violencia de Género al interior de la institución, luego curricularmente, pero un poco más abierto, se creó la Cátedra de Género. Todo esto por iniciativa de la doctora Soledad Esa, que forma parte del cuerpo docente de esta cátedra. Y recientemente, y sobre todo con la ayuda y la promoción de la actual gestión, que está encabezada por la doctora Cristina Grunauer de Falú, se empezó a incluir, y con la reforma del plan de estudios, se empezó a incluir progresivamente todos estos contenidos ya en la arquitectura curricular formal del plan de estudios, ¿no? Ya en las materias que cursan los estudiantes para obtener el título profesional. Es decir, llevamos una década de acondicionamiento progresivo para que en la actualidad podamos incorporar esta asignatura que es, como vos decís, es la primera en una universidad pública argentina que se ocupa total y exclusivamente de los derechos de las personas LGTBI, pero que no pretende ser la única.
Justamente hace muy poquito hemos empezado la estructuración de un Frente Nacional de Docentes LGTBI de Derecho que tiene como objetivo compartir todas estas prácticas docentes, ¿no? Compartir estas recetas, por decirlo, o estos modelos curriculares, compartir la bibliografía que utilizamos e incluso promover proyectos de investigación para que nosotros mismos seamos quienes produzcamos la bibliografía de la que luego van a estudiar nuestros estudiantes, y también compartir los procedimientos institucionales para conseguir las incorporaciones oficiales a los planes de estudios, ¿no? Porque la idea justamente es poder replicar este tipo de propuestas curriculares en todas las facultades de Derecho de universidades públicas argentinas principalmente, ¿no? No necesariamente de la misma manera, pero por lo pronto con la conciencia de la necesaria incorporación de este tipo de asignaturas para considerar todas las conquistas jurídicas que hasta el momento nuestro colectivo tiene. Pregunto, quizá desde una cuestión más curiosa, vos estás cursando en España, en la Universidad Carlos III. ¿Cómo se ve todo este tema allá? Bueno, en España... Hay mucha violencia, mucho machismo, mucha violencia contra las mujeres, que creo que es superior a la de Argentina, ¿verdad? Sí, pero más que nada en España lo que ha estado sucediendo últimamente, justamente en un contexto de sanción de la ley, de la que se conoce como Ley Trans y LGTBI, entró en vigencia una ley que se llama Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Protección de los Derechos de las Personas LGTBI, que justamente en contexto de su sanción ha provocado una actitud reaccionaria de la sociedad en general y sobre todo de la clase política. Entonces es verdad que la violencia está como a la orden del día en este momento justamente en ocasión de la entrada en vigor de esta norma. Pero esta norma, a diferencia de nuestro ordenamiento jurídico, tiene un artículo en particular, que es el artículo 40, que establece que las universidades españolas deben incluir dentro de sus contenidos, sobre todo en carreras que tengan que ver con lo jurídico y lo médico, asignaturas o abordajes o incluso carreras de especialización que tengan como contenido los derechos de las personas LGTBI, sobre todo los recientemente sancionados, ¿no? Entendiendo que recién este año se respeta a la autodeterminación de género en este país. ¿Por qué digo una diferencia? Porque si bien nosotros tenemos una resolución del Ministerio de Educación del año 2017 que establece como contenido mínimo dentro de las carreras de abogacía para poder ser acreditada en el área de derecho público los contenidos de género, en las universidades españolas, esta ley que entra recientemente en vigor hace unos meses, establece la inclusión de estos contenidos en carreras universitarias, jurídicas y médicas, pero más específicamente los contenidos de género que tienen que ver con los derechos de las personas LGTBI, un poquito más específica. Pero sin embargo, salvando esas diferencias, yo creería que entiendo en este momento que estamos atravesando un momento similar en lo que respecta a la inclusión de este tipo de contenidos a la educación superior. Argentina está mucho más avanzada. Mucho más avanzada desde el sentido normativo. Ustedes imagínense que nosotros tenemos una ley de identidad de género basada en la autodeterminación del género, en la no patologización, en la no judicialización, desde hace 11 años, y sin embargo en España entró en vigor hace unos meses. Uno de los motivos que hemos tenido para lanzar esta cátedra es una visión crítica. Nosotros lanzamos esta cátedra en este momento especializada y de abordaje total y exclusivo de estos derechos porque justamente entendíamos que en Argentina, a pesar de tener más de una década de normas, esa realidad, esas conquistas jurídicas del movimiento LGTBI no habían impactado totalmente o como debiera ser en la enseñanza del derecho. Entonces, si bien hubo un impacto progresivo de las cuestiones de género en general, de las cuestiones LGTBI en particular, no tanto. Entonces, esta asignatura surge justamente como un posicionamiento crítico, es decir, si todavía no existe pretensiones de transversalizar los contenidos jurídicos o de la enseñanza del derecho con estos temas, entonces empecemos provisoriamente con una asignatura especializada
mientras tanto se va sustentando, porque yo creo que vamos por ese camino, la transversalidad de estos contenidos en el resto de la arquitectura curricular. Yo acá te despido, porque de verdad ser la primera universidad que tiene este tipo de asignatura, con una mirada tan completa y tan transversal, nos posiciona como universidad pública, no solo la Nacional de Tucumán, sino todas las universidades públicas se posicionan con un valor tremendo dentro de la sociedad. Germán, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por haber venido a Diálogos Universitarios. Creo que es muy necesaria esta mirada, creo que es muy importante dar a conocer lo que se está haciendo. Y estamos en el último bloque, en el aquí y ahora, después de esta nota que acabamos de ver en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de donde la doctora Cristina Brunauer es la decana. Y ha venido gentilmente para contarnos, porque es mucho lo que hace esa facultad, doctora. ¿Qué cantidad de alumnos tiene en este momento aproximadamente? Bueno, aproximadamente activos, porque tenemos alumnos inscriptos, pero no activos, pero activos sería alrededor de 13.000 estudiantes. Wow, una cifra importante. Sí, porque pero además, que están inscriptos y algunos que no cursan, 18.000. Pero activos que tienen alguna materia cursada, que están inscritos, casi 13.000 estudiantes. ¿cuáles son en total? ¿Qué cantidad de carreras tienen ustedes? Ustedes trabajan De mucho grado tenemos 3 carreras de grado. Sí. Abogacía, escribanía y procuración. Estas 3 carreras ahora, esa es una de las novedades, vamos a ir adelantando, Sí, ¿no? sí. Tienen otro formato distinto de las carreras antiguas. Nuestra facultad ha sufrido un proceso muy profundo de transformación en los últimos años, que no solo abarcó la institución en sí misma, después de una autorreflexión que hicimos en el proceso de evaluación institucional antes de acreditar tanto la institución como las carreras, en donde surgieron algunas necesidades de reforma de los planes de estudio y también de la metodología de la enseñanza. Y ahí es donde ustedes ponen, pero de una manera impresionante, una mirada que va, por ejemplo, a tener convenios con Harvard o a tener convenios con universidades alemanas. Sí. Y llegan a poner un postdoctorado. Exactamente. Que no es... Nosotros, bueno, voy a terminar con el grado y voy a hablar del posgrado. El grado es importante hablar porque la transformación se ha llevado necesariamente porque por ley nos obligaron a acreditar la institución ante la CONEAU. Y hemos acreditado con la máxima categoría, que es por 6 años, que no son todas las universidades del país, nosotros sí lo logramos y eso nos llevó a reformar el plan de estudio de abogacía. Y abogacía actualmente tiene la posibilidad, que no lo tenían ninguno de los otros planes, son carreras disciplinares obligatorias y 20 carreras optativas, y hay otras optativas no permanentes, en donde todos los años se varía la oferta académica y el alumno elige qué cursar. La enseñanza se ha modernizado, la enseñanza del derecho, que era muy conservadora, esencialmente era una clase magistral en donde se enseñaba la disciplina contenida en ese código que respondía al método francés del siglo XIX, entonces el alumno tenía que repetir el contenido de la normativa y el profesor enseñaba con esa clase magistral que el alumno debía repetir. Bueno, eso hoy se cambió. Y se cambió no solo con la reforma del plan, que incluyó contenidos de práctica, sino también se cambió con la capacitación docente, porque nosotros hemos ido acompañando el proceso de transformación de la enseñanza, no solo con la transformación de los planes de estudio, sino también con la metodología de la enseñanza, poniendo el eje de la enseñanza en el estudiante. ¿Ha quedado pendiente esto del posgrado, del postdoctorado? Bueno, y en cuanto al posgrado, nosotros en el posgrado, además de estar en este momento en proceso de acreditación de todo el posgrado, tenemos carreras que son en las carreras de especialización, por ejemplo, en procesal, penal, civil, etcétera, administrativo, maestría, y también tenemos un doctorado en derecho público o privado, y tenemos 44 doctores egresados ya entre nuestra institución, y con acuerdos que hicimos con la Complutense de Madrid, que ahí tenemos 17 doctores que egresaron de esa
de ese acuerdo, de ese convenio que dictamos juntos. Entonces, lo que hemos reflotado ahora, desde agosto del año pasado, he presentado un nuevo proyecto de doctorado para hacerlo más riguroso, con mayor calidad y mayor control, y un proyecto de creación del postdoctorado con nuevo reglamento, en donde hicimos un convenio con la Complutense, reactivamos el convenio con la Universidad Complutense de Madrid y con la Universidad de Heidelberg de Alemania, y en este postdoctorado que actualmente están cursando casi 40 de los doctores de Derecho de la facultad, estamos cursando, me incluyo porque también soy doctora en Derecho y lo estoy haciendo, somos 40 aproximadamente que estamos cursando el postdoctorado, y cuando terminemos, después de un año, tendremos que presentar la tesis postdoctoral. Para cerrar ya, sí. Cristina, me gustaría que cuente este trabajo de extensión que hacen, que es incluso que está expandiéndose. Sí, bueno, no dije antes, pero lo digo ahora, en cuanto a las carreras de grado, que también este año, por primera vez, hemos llevado la facultad al interior, porque hemos detectado, por X motivo, hemos firmado convenios con algunas municipalidades del interior de la provincia, Bellavista, Concepción y Tranca, como modelos experimentales, y hemos llevado el primer año con los docentes hacia las extensiones áulicas. Se considera extensión y hemos abierto nuevamente la inscripción, ya están terminando de cursar el primer año, hemos tenido un gran éxito, casi 150 alumnos inscritos en cada una de las municipalidades, pero por una cuestión de límite de áulico no pudimos inscribir más. Y bueno, están terminando el cursado, están muy felices estos estudiantes, porque son gente que no podía venir a la ciudad a cursar. Entonces hemos llevado nosotros en una del cumplimiento de los objetivos de la universidad y de la misión de la universidad, que es llevar la educación y que la educación sea inclusiva. Tenemos un consultorio jurídico gratuito en la facultad que atiende problemáticas legales individuales, o sea, de una persona que tiene un problema legal X, se lo atiende gratis y se le da asesoramiento gratis, y eso ahí practican estudiantes dirigidos por los docentes. Los docentes hacen esa extensión universitaria, y ese consultorio jurídico gratuito, cuya sede está aquí en el centro, lo estamos por llevar al interior también. Por el momento ya tenemos convenio con la Municipalidad de Yerbabuena y con Banda del Río Salí. Entonces, el consultorio jurídico gratuito va a hacer extensión hacia lugares del interior que sabemos que es muy difícil para la gente venir a la ciudad. Gracias, doctora. Por nada. Bueno, nosotros nos despedimos de Diálogos Universitarios. La esperamos la semana que viene y ¿qué quiere que le diga? Universidad pública, laica, gratuita e inclusiva en absolutamente todas sus expresiones. Nos vemos la semana que viene.